Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí estamos, como ustedes saben, donde vive la verdad. Nada sale de aquí que no sea verdad. Yo tengo ese compromiso con ustedes. Desenmascarar las mentiras sandinistas, sobre todo el engaño que le han hecho a la juventud nicaragüense. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. No les toma más de 5 segundos, no les cuesta 1 centavo y lo más importante es que estamos en contacto ustedes y yo. La dictadura no puede darse cuenta, así que suscríbanse por favor. Este segmento que les voy a relatar se titula ¿Qué nos pasó? La verdad de nuestra tragedia. Hoy no vengo a contarles lo que ya saben. No vengo a hablarles de las promesas falsas, las filas del racionamiento, el servicio militar obligatorio. Ustedes saben todo eso. No les vengo a hablar del gran engaño. Ustedes ya saben el fracaso total y el desastre absoluto que fue el primer experimento de implantar el comunismo en Nicaragua en los 80. Esa historia no está en los libros, está en nuestras cicatrices, está en decenas de miles de, ¿cómo les puedo decir yo? En las memorias de los seres humanos asesinados, encarcelados por el cobarde y traidor Frente Sandinista. No hubo un solo éxito, ni uno. El esfuerzo de copiar un fracaso como el de Cuba y convertir a Nicaragua en comunista fue un fracaso rotundo que nos costó sangre, familia, futuro, dinero, país. Tuvimos 1 millón y pico de gente se tuvo que ir de Nicaragua por la persecución del sandinismo. Los corruptos nos engañaron, nos robaron, nos confiscaron, nos encarcelaron y nos exilaron. Eso fue el éxito del sandinismo. En resumen, el periodo sandinista fue una etapa de profundas transformaciones y conflictos donde los payasos comandantes intentaron copiar los comunistas cubanos. Los intentos de construir un modelo comunista en Nicaragua no llegó a primera porque el pueblo lo rechazó. Nunca pasó de primera base. Ni eso pudieron hacer, ni siquiera copiar pudieron hacer. Fue un tremendo fracaso, como pocos. Terminaron generando más crisis y dependencia que desarrollo, sostenibilidad o bienestar generalizado. Realmente los revolucionarios supuestamente iban a eliminar la pobreza, ¿se acuerdan de Tomás Borges? Y verdaderamente lo que hicieron fue multiplicarla. También sabemos
Lo que vino en 1990, nuestra libertad, gracias a los esfuerzos de la Contra, los valientes héroes que nos dieron tanta presión sobre el comunista que tuvieron que hacer unas elecciones y les ganamos. La explosión de colores, de oportunidades, el día y la noche, el poder de decidir, el poder de soñar. Y por un tiempo, a pesar de los chantajes, de los turberos en la calle, las azonadas sandinistas, a pesar de todos los problemas que los mismos sandinistas causaron por la corrupción que los motivaba, a pesar de todas esas injusticias de la policía, a pesar de todo el dolor que tuvimos que aguantar los nicaragüenses, respirábamos aire fresco, aire libre, elegíamos y comenzábamos a construir una nueva nación. Invertimos en Nicaragua, crecimos, derrotamos a los corruptos y los comunistas en las urnas, elección tras elección tras elección. Nuestro pueblo con un lápiz y una boleta. Y si todo eso es verdad, si tenemos tan clara la diferencia entre la jaula y el aire libre, entonces tengo que hacer la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. La pregunta que nos carcome: ¿cómo es posible que hoy estemos peor que antes, bajo la misma bandera rojinegra? ¿Cómo carajo pasó eso? Afuera y algunos adentro tienen una respuesta fácil, una acusación. Dicen que el pueblo de Nicaragua es tonto, que tenemos amnesia colectiva, que nos gusta el látigo, que nosotros mismos, con nuestros votos, legitimamos a Daniel Ortega y lo trajimos de regreso. Nos acusan de ser los culpables de nuestra propia desgracia. Y aquí viene la parte que duele, la parte que nos obliga a mirarnos en el espejo. Seamos brutalmente honestos por un minuto, solo entre nosotros. Cuando vemos a nuestros hijos y nuestros nietos huyendo del país, cuando vemos a los mismos comandantes de los 80, ahora multimillonarios, robándose todo, cuando vemos el miedo en los ojos de la gente, ¿acaso no hay una pequeña parte de nosotros que en el fondo se pregunta si tienen razón? No nos hemos preguntado si de verdad fuimos tan ingenuos, si bajamos la guardia. ¿Saben lo que nos hundió? No fue el sandinismo, nos hundió la corrupción. Escuchen esa palabrita, la corrupción de un gobernante totalmente sucio, que se vendió para tratar de esconder sus mañosines formas de ser, su robo. Solo a la cementera le robó $4 millones que se los pagó Cemex para poderla alquilar. Eso es un golpe nada más. Les puedo dar decenas de robos. Y para esconder todos esos robos, tuvo que pactar con el sandinismo.
Él, Alemán, fue el traidor a la patria. La corrupción de Alemán. Esa es la verdadera razón. No fue el sandinismo siempre está ahí. Hoy en día que ya están en el poder, los empresarios de arriba, los grandes, que se metieron a trabajar con el gobierno, ahora los tienen del cogollo. ¿Por qué no hablan? Ustedes escuchan a todos estos poderosísimos hablar. ¿Saben dónde están? O en Costa Rica o aquí en los Estados Unidos. Pero los negocios están haciendo plata. La víctima es el pueblo. No fue amnesia. Fue algo mucho más calculado. Fue una tormenta perfecta. Y nosotros quedamos en el medio. ¿Quieren saber qué pasó en realidad? Bueno, primero nos cansaron. La guerra, la crisis social, la crisis económica, la lucha a diario para poder sobrevivir, nos dejaron agotados. El pueblo prefirió agarrar el camino más fácil, aunque fuera en contra del mismo pueblo. Segundo, nos decepcionaron. Los gobiernos que vinieron después de 90 llegaron a desquitarse de lo que habían perdido. Yo conozco a personas que dijeron, si yo regreso a Nicaragua, voy a robar con las manos y los pies para desquitarme lo que perdí. Ese es el patriotismo que el sandinismo fomentó, para robar con ellos. Eso es lo que hacía la corrupción descarada. Nos robaron la esperanza, nos hicieron cínicos, nos hicieron pensar que todos son iguales. Y ese cinismo, amigos nicaragüenses, es el mejor amigo del tirano. Tercero, y más importante, mientras que estábamos cansados y decepcionados, nos estafaron. Mientras que nosotros maldecíamos a los políticos corruptos, Daniel Ortega, el capo criminal de la oscuridad, hacía su jugada. El pacto con Arnoldo Alemán no fue un simple acuerdo, fue el diseño de una trampa. Voy a parar un momentito para recordarles a los liberales que creyeron en Arnoldo y algunos que siguen pensando que fue bueno. Nada de lo que hizo está hoy vivo. Las escuelas están destrozadas. Las carreteras ya no se diga. La inversión nacional se esfumó. El comercio se lo están entregando a los chinos. El pacto de Arnoldo Alemán destruyó toditito lo que se había hecho y le abrió la puerta a los sandinistas para tomar el gobierno. Olvídense de Arnoldo, un cartucho quemado. Pensemos en el futuro. Si nosotros permitimos otra vez la corrupción en los juicios, en los ministerios, en los entes autónomos, en la Corte Suprema, en la Contraloría, en la Superintendencia de Banco, si permitimos la corrupción de Arnoldo y de Daniel, volvemos al mismo pantano de siempre. El pueblo paga y los ladrones se enriquecen. Eso lo tienen que entender para nunca más caer en esa trampa.
No vayan a reuniones donde hay gente que cree que todavía eso es bueno. ¿De qué sirve? Por eso nosotros en la vocería hicimos un partido liberal aquí en los Estados Unidos para fomentar una idea de independencia, de libertad. Esos malandrines se repartieron el poder, manipularon las leyes electorales, se adueñaron del Consejo Supremo Electoral, se repartieron los puestos de los magistrados en la Corte Suprema y la Contraloría, se hicieron estos enormes cuerpos que el pueblo lo tiene que pagar. Fíjense ustedes que en la Corte Suprema de Justicia, que le decían la Corte de Oro, en los años de la presidencia de mi padre, había un vehículo y era una camioneta barata, un vehículo para el presidente de la Corte Suprema. Ahora hay 16 magistrados, o habían, todos con camionetas arriba de $70,000 cada uno. Imagínense lo que es eso. Y eso multiplicarlo por 5 contralores, el superintendente de banco, el superintendente del Banco Central, en fin, la burocracia que hizo el gobierno de Toño Lacayo, Arnoldo Alemán y don Enrique, empobrecieron al país y dejaron que entrara el comunismo de vuelta a Nicaragua. No los legitimamos, nos hicieron un fraude monumental disfrazado de democracia. No es que el pueblo sea tonto, como dicen muchos cínicos, es que el pueblo lo dejaron sin defensas y luego le robaron la casa. ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, dejamos de aceptar la culpa. Nosotros no somos culpables. Nos engatusaron corruptos, ladrones, mañosos, criminales. No es el pueblo está sobreviviendo, trabajando. Son ellos. Por eso nuestra escogencia de ellos es importante. Se los advierto, si no escogemos a las personas adecuadas en el gobierno de transición, esos que van a escoger van a poner las mismas mañas y las mismas triquiñuelas en el camino hacia la democracia, únicamente para volver a la corrupción. No somos amnésicos, somos sobrevivientes de una estafa política a gran escala. No volvamos a caer en la misma trampa. Segundo, usamos la memoria no como un lamento, sino como un arma de juicio. Nuestra responsabilidad no es solo recordar el comunismo y la corrupción del Frente Sandinista, es recordar la historia completa, recordar el fracaso de los 80s, recordar las esperanzas de los 90, recordar la corrupción que nos decepcionó, que nos llevó al pacto y al fraude que nos trajeron de vuelta a esta dictadura. Eso es lo que nunca se nos debe de olvidar. La próxima vez que escuchen a alguien decir que el pueblo tiene la culpa, deténganlo. Un momentito. Y cuéntenle la historia completa. La historia de cómo un pueblo cansado y decepcionado fue la víctima perfecta para el regreso de un tirano a base de corrupción. Les aseguro que no vale la pena. Cualquier dinero que puedan creer que les va a beneficiar en un acto corrupto, les juro por Dios que esa cantidad de dinero
los va a llegar a morder en el trasero varias veces más de lo que el dinero que van a recibir. No vale la pena la corrupción, nunca ha valido. Todos los gángsteres, ustedes han escuchado Al Capone, a todos los zánganos, todos están muertos y terminaron muy mal. Nuestra tarea es ser los fiscales de nuestra propia historia, presentar la evidencia, señalar a los culpables con nombre y apellido. Muchos me dicen, no hables así de Arnoldo, que era liberal. No era liberal, fue un aprovechado del liberalismo corrupto que le robó al pueblo y nos ensartó con un criminal como Daniel Ortega. Sus cómplices del pacto y todo el aparato que hoy nos oprime fue causado por Arnoldo y Daniel en un pacto enfermizo, ilegal y corrupto. No tropecemos con la misma piedra de vuelta. Nos la tiraron en la cabeza mientras estábamos distraídos. Y recordar con esta claridad, con esta rabia justa, ese compañero es el principio del fin, es el principio de nuestra verdadera libertad. Saquemos al compañero y al corrupto, porque nunca nos han resuelto. Aquí donde vive la verdad, aquí tenemos que tener la valentía para algún día nombrar un gobierno de transición que les va a hacer justicia. No necesitamos a 16 magistrados, necesitas a 3, 7 tal vez, necesitas a 1 o 2, 3 tal vez en la Contraloría, necesitas que vengan en sus propios vehículos al trabajo, como el resto del pueblo se sube en los buses, pues esos señores te suban en sus carros. Nada de camionetonas, nada de grandes sueldos. Ese es el poder de servir. No malacostumbremos al buen hombre o a la buena mujer. Que Dios bendiga a Nicaragua. Aquí les vuelvo a dar el número de WhatsApp para que me manden sus identificaciones y afiliarlos en el partido o en la alianza, y que nunca tengan que estar en la oscuridad. Me mandan algo, yo les respondo. 786-960-4180. Ahí pueden dejar mensajes grabados o escritos por los que quieran afiliarse. Aquí pueden participar en el futuro partido que eventualmente llegará a Nicaragua. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Por favor, compartan este video para que la gente sepa la verdad. Afíliense a Una Hora con Álvaro Somoza. Jamás pierdan la esperanza. Que viva Nicaragua, porque estos malandrines que se van, se van. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una Hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.